Buenas, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca del teorema de Thevenin y Norton. Nuestros integrantes del grupo son Casey Madrid, Jennifer Rodríguez, Kenneth Vázquez, Néstor Ordóñez, María Villarreal y Helmut Fuentes. Primero vamos a comenzar explicando el teorema de Thevenin, así que vamos a ver sus objetivos, lo que el teorema representa, un ejemplo práctico y las conclusiones acerca del teorema. Primeramente, como objetivos tenemos pues conocer los fundamentos básicos del teorema de Thevenin y pues aplicar esta teoría para simplificar circuitos que contengan elementos variables o que contengan muchos elementos. Vamos a comenzar con lo que establece el teorema. El teorema establece que en un circuito lineal, el cual tiene dos terminales, estos pueden reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión, en este caso llamaremos VTH, en serie con un resistor que llamaremos RTH, donde VTH pues es la tensión del circuito abierto en las terminales y RTH es la entrada o la resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Hay que tener muy en claro esto de que las fuentes independientes se apaguen, porque vamos a ver dos casos en específico acerca de este tema. Entonces, si las terminales A y B en un circuito abierto, mediante la eliminación de carga, ninguna corriente fluye. Entonces, en este caso, la tensión de corriente abierto entre las terminales A y B debe ser igual a la fuente de tensión, VTH, ya que ambos circuitos serían equivalentes. Entonces, ¿qué da a entender esto? Esto da a entender que nuestra VTH o nuestra fuente de tensión del circuito abierto entre las terminales debe ser igual a nuestro V sub C o al V que se calcula al V sub 0 que se calcula entre A y B. Como la carga desconecta las terminales, también A y B en un circuito abierto, pues se apagan todas las fuentes independientes. Entonces, la resistencia de entrada del circuito en las terminales A y B debe ser igual a RTH o a nuestra resistencia de Thevenin. Como en la figura podemos ver entonces que la resistencia de entrada es igual a nuestra resistencia de Thevenin en nuestra figura, ya que pues es reemplazada porque las fuentes independientes se apagan. Ahora, tenemos dos casos, como habíamos mencionado anteriormente, para poder aplicar o calcular el teorema. El número uno es si la red no tiene fuentes dependientes. Si la red no tiene fuentes dependientes, entonces se apagan todas las fuentes independientes y en este caso nuestra resistencia de Thevenin es la resistencia de entrada que aparece entre las terminales A y B, como se había dicho anteriormente. Pero tenemos un caso número 2, que es en el que sí tenemos fuentes dependientes. Entonces, al tener fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes, pero quedan las fuentes dependientes trabajando. Estas no se desactivan, como pues en el teorema de superposición, por lo que son controladas por variables del circuito. Se aplica entonces una fuente de tensión que llamaremos V sub 0 entre las terminales A y B. Y sabemos pues obviamente que hay una corriente que pasa a través de ella. Entonces, para poder nosotros saber cuál es la resistencia que pasa a través de las terminales A y B, o poder calcular la resistencia de Thevenin, esto equivaldría al voltaje V sub 0 sobre la corriente I sub 0. Ahora, alternativamente también puede insertarse una fuente de corriente, como ya vimos, en lugar de una fuente de voltaje. Entonces, insertaremos una fuente de corriente I sub 0 en las terminales A y B, como se muestra en la figura. Y en este caso lo que tendríamos que encontrar es la tensión que hay o el voltaje que hay entre las terminales A y B. De nuevo, en este caso, pues para encontrar nuestra resistencia de Thevenin, pues sería la misma ecuación, V sub 0 sobre I sub 0. Para ambos métodos, pues da exactamente el mismo resultado, ya depende de nosotros si queremos agregar una fuente de corriente o una fuente de tensión. Podemos utilizar o superponer cualquier valor en este caso. Podríamos usar V sub 0 igual a 1 voltio o I sub 0 igual a 1 amperio. Eso depende ya directamente de lo que nosotros prefiramos o cómo preferimos trabajar para poder nosotros calcular nuestra resistencia de Thevenin. Luego,
En un circuito lineal de carga con una variable podemos reemplazar por el equivalente de Thevenin, como hemos visto. Entonces querríamos calcular la carga, la resistencia de carga. Entonces la red equivalente se comporta externamente de la misma manera que un circuito original. Tendríamos nuestro voltaje de Thevenin o nuestra fuente de tensión de Thevenin, nuestra resistencia, y en este caso tendríamos una resistencia o una carga de Thevenin, por la cual nosotros sabemos que hay una corriente. A esta le llamaremos corriente de carga o IL. Entonces, consideramos un circuito lineal, como ya habíamos mencionado, que termina con una carga, o en este caso una resistencia que la llamaremos RL, como en la figura, y la corriente que corre a través de ella que llamaremos IL. También tendríamos obviamente una tensión o un voltaje de carga en sus terminales, y esto se determina con facilidad una vez que se obtienen los equivalentes de lo que es el teorema de Thevenin. Entonces, con base a lo que tenemos en la imagen, pues nosotros hacemos o suplantamos la ecuación. Primeramente, para encontrar la carga, la corriente de carga. Esta corriente de carga equivaldría al voltaje o a la fuente de tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin y la carga o RL. No es para encontrar nuestro voltaje de carga o nuestra fuente de tensión de carga. Esto equivaldría a la multiplicación de la carga en sí o RL y la corriente. Entonces ya tenemos la ecuación para la corriente en base a lo que sí conocemos. Entonces hacemos la sustitución. Al hacer la sustitución, nuestra ecuación final sería R o la carga final sobre la resistencia de Thevenin más RL por el voltaje de Thevenin, que estas serían números que nosotros ya conoceríamos o que nosotros ya tendríamos para poder trabajar la ecuación. Tengan buen día a todos, ingenieros, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre un ejemplo práctico en la aplicación del teorema de Thevenin. Y se nos muestra un circuito de la figura 4.27 que tenemos aquí. Y se nos pide que encontremos el circuito equivalente de Thevenin. Y aparte de eso, se nos pide que encontremos la corriente que pasa por este punto de acá, que pasa por la resistencia R sub L. Para poder encontrar la corriente que pasa por este punto, aplicando lo que es el teorema de Thevenin, primero procedemos a lo que es convertir este circuito al circuito equivalente de Thevenin. Una vez encontrado nuestro circuito equivalente de Thevenin, ayudándonos con esta ecuación, pues encontramos la corriente I sub L que pasa por ese punto, donde va a ser igual al voltaje equivalente de Thevenin entre la resistencia equivalente de Thevenin más la resistencia en ese punto. Bueno, continuando con la solución de nuestro ejemplo práctico, tenemos el primer paso, donde lo que se hace es que se apaga la fuente de tensión de 32 voltios y se reemplaza por un cortocircuito, y la fuente de corriente de 2 amperios que la reemplazamos por un circuito abierto, y nos quedaría de esta forma. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente apagamos la fuente de tensión de 32 voltios y la fuente de corriente de 2 amperios, y nos queda nuestro circuito de esta forma para poder hacer lo que es el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin. Aquí podemos notar que tenemos esta resistencia de 4 ohm va a estar en paralelo con la resistencia de 12 ohm, y a su vez estas van a estar en paralelo, van a estar en serie con la resistencia de un ohm. Entonces hacemos el cálculo y nuestra resistencia equivalente de Thevenin nos da igual a 4 ohm. Entonces tenemos el cálculo que tenemos la resistencia de 4 ohm multiplicado por
12, como estas están en paralelo, y la suma de esta nos da igual a 16 más la resistencia de 1 ohm para darnos los 4 ohm, y así pues obtener la resistencia equivalente de Thevenin. Para el paso número 2, pues lo que hacemos es que procedemos a lo que es calcular el voltaje equivalente de Thevenin, donde vamos a considerar pues la siguiente transformación en nuestro circuito, y aquí lo vamos a hacer aplicando el método de mallas o de lazo, donde vamos a hacer vamos a considerar esta como la malla 1 y esta la malla 2, donde tenemos nuestro circuito de equivalente de Thevenin de este punto A a este punto B, y podemos notar que este voltaje que tenemos en este punto de acá va a ser igual al voltaje en la resistencia de 12 ohm, porque están en paralelo. Bueno, ahora para poder encontrar este voltaje, pues necesitamos la corriente que pasa por este punto, y por eso decidimos hacer el análisis de malla. Entonces planteamos nuestra ley de corrientes de Kirchhoff para nuestra malla número 1, y tenemos que va a ser igual a menos 32 más 4 por la corriente I sub 1 más 12 por la corriente que pasa por este punto, que va a ser igual a I sub 1 menos I sub 2. Cabe notar que I sub 2 tiene un valor igual a menos 2 amperios. Una vez hecho el despeje pertinente para I sub 1, pues encontramos la corriente I sub 1, que es igual a 0.5 amperios. Una vez encontrada pues lo que es esta corriente I sub 1, la sustituimos en la ecuación para calcular el voltaje equivalente de Thevenin, donde va a ser igual a la resistencia de 12 ohm multiplicada por la corriente que pasa por este punto, que la designamos que va a ser igual a I sub 1 menos I sub 2, y nos da un voltaje de 30 voltios. Bueno, este voltaje también lo podemos calcular de otra forma, y aplicando lo que es el análisis de nodo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ignorar el resistor de 1 ohm, pues debido a que por ese punto no fluye, no pasa la corriente con la que vamos a hacer nuestro análisis, y tenemos que nuestro voltaje equivalente de Thevenin nos da igual siempre a 30 voltios. Otra forma pues de calcular el voltaje equivalente de Thevenin, haciendo un análisis de malla y haciendo un análisis de nodos, y nos da, pues llegamos con ambos métodos a la misma respuesta. Ahora, como ya encontramos el voltaje equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, reescribimos nuestro circuito y nos queda de esta manera, como está expresado en la figura 4.29, donde nuestro voltaje equivalente de Thevenin calculado es de 30 voltios. Tenemos nuestra resistencia equivalente de Thevenin, que es igual a 4 ohm, y tenemos nuestra resistencia R sub L, que el problema nos da 3 diferentes valores que vamos a ir variando para encontrar la corriente que pasa por este punto de acá, que es la siguiente, el otro incógnita que nos planteaba el problema. Bueno, para darle solución a esto, pues nos apoyamos de la ecuación de la corriente I sub L, que va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más la corriente que está en ese punto, ¿verdad? Ahora, cuando la resistencia es igual a 6 ohm, pues nuestra corriente es igual a 3 amperios. Y tenemos una corriente de 3 amperios. Ahora, cuando la resistencia es igual a 16 ohm, pues obtenemos una corriente de 1.5 amperios. Y cuando la resistencia es igual a 36 ohm,
pues tenemos una corriente de 0.75 amperios. Podemos ver que a medida aumentemos la resistencia es en ese punto, pues la corriente que va a ir recorriendo el circuito en ese punto pues va a ir disminuyendo. Ahora consideraremos el teorema de Norton o haremos explicación del teorema de Norton. En este se establece, igual que en el anterior, un circuito lineal que tiene dos terminales que pueden reemplazarse por un circuito equivalente. En este caso, el circuito equivalente constará de una fuente de corriente que denominaremos IN o corriente de Norton, que esta estará en paralelo con un resistor RN, donde IN es la corriente de cortocircuito que pasa a través de las terminales y RN es la resistencia de entrada. En este caso podemos ver que el circuito equivalente consta de una corriente, una fuente de corriente, no de voltaje, si hacemos una comparación con el de Thevenin, y los circuitos o la corriente está en paralelo con la resistencia, no en serie. Entonces, esto permitirá simplificar obviamente el circuito comprendido entre dos terminales. Plantearíamos lo siguiente, que un circuito que tenga dos terminales se comporta respecto a una resistencia de carga colocada entre ellos como un simple generador de intensidad, con una corriente IN que estaría en paralelo con una resistencia RN. Ahora, como habíamos mencionado, existe una relación entre ambos teoremas. Entonces, para relacionar estos teoremas existen dos ecuaciones que son bastante básicas y muy importantes. Primero, que la resistencia de Norton es equivalente a la resistencia de Thevenin. Así que si nosotros ya sabemos o hemos aprendido cómo calcular la resistencia de Thevenin, de igual forma podremos calcular la resistencia de Norton. Y la ecuación número 2 consta de que en lo que la corriente de Norton, ¿cómo podemos calcularla? Teniendo en cuenta que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, entonces quedaría la expresión igual que el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin es igual a la corriente de Norton. Tenemos que tener en cuenta estas dos ecuaciones bastante seguido. Entonces, observamos el circuito equivalente. En este caso, así quedaría nuestro circuito. Y rápidamente, pues notamos la relación que existe entre ambos teoremas. Por tanto, definimos que para encontrar el circuito equivalente de Thevenin o de Norton necesitamos, número 1, una tensión de corriente abierto. En este caso, B o C, entre las terminales A y B. Segundo, que la corriente, necesitaríamos una corriente de cortocircuito, en este caso, para las terminales que pasará por las terminales A y B. Y necesitaríamos una resistencia equivalente, en este caso nuestra resistencia de entrada. Sabemos que nuestra resistencia de entrada es igual a la resistencia de Thevenin y la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y también que nuestro VOC es igual al voltaje de Thevenin y pues que la corriente equivale a la corriente de Norton. Entonces al final nuestra resistencia de Thevenin sería equivalente a nuestro VOC y a nuestra corriente que corre. Esta es la ecuación número 3 que también es muy importante. Bueno, una vez analizado y estudiado la teoría del teorema de Norton, pues procedemos a aplicar ese conocimiento y lo vamos a hacer pues encontrando el circuito equivalente de Norton de la figura 4.39. Tenemos este circuito de acá y vamos a encontrar pues su equivalente del circuito de Norton. Inicialmente pues procedemos a lo que es el cálculo de la resistencia equivalente de Norton y vamos a reescribir nuestro circuito de la siguiente manera. Bueno, para encontrar la resistencia equivalente de Norton pues solo tomamos en cuenta la resistencia y tenemos este circuito expresado de esta manera y vamos a encontrar la resistencia equivalente de esta red que tenemos acá y pues tenemos que esta resistencia de 5 ohmios va a estar en paralelo con estas resistencias que están acá, que están en serie. Nuestro cálculo nos da pues que una resistencia equivalente de Norton de 4 ohms y tenemos
una corriente que entra en este punto, que la denominamos igual a I sub 1 y va a ser igual a 2 amperios. Y nosotros necesitamos calcular pues lo que es ahora una vez ya tenemos la resistencia equivalente de Norton, ahora procedemos a lo que es el cálculo del voltaje equivalente de torno, que va a ser igual al equivalente de Thevenin. Bueno, hacemos el siguiente análisis, transformamos nuestro circuito a esta manera y luego, una vez transformado en este punto, tenemos nuestro circuito equivalente de Norton expresado de esta manera, donde necesitamos calcular el voltaje en este punto de acá, este voltaje de acá. Bueno, ese voltaje que tenemos en este punto va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia de 5 ohm, que va a ser igual a la resistencia de 5 ohm multiplicado por la corriente que pasa en ese punto, que es igual a I4, que le hemos denominado I4. Bueno, para el circuito pues necesitamos calcular la resistencia equivalente de Norton, la corriente equivalente de Norton, que es igual a I sub 4, y el voltaje equivalente de Norton. Bueno, haciendo un análisis de mallas, pues tenemos la siguiente ecuación. Del análisis que habíamos hecho acá, pues tenemos que nuestra corriente I sub 2 va a ser igual a 1 amperio, que es igual a la corriente equivalente de Norton que andamos buscando. Y tenemos una corriente I sub 3, que es la que vemos aquí en la figura, que es igual a 2 amperios, y la corriente I sub 4 que va a ser igual a 0.8 amperios. Bueno, como ya tenemos habíamos definido que el voltaje de Norton iba a ser igual a la resistencia de 5 ohm por la corriente de I sub 4. Entonces nos da un voltaje equivalente de Norton igual a 4 voltios. Ahora con eso procedemos a calcular lo que es la corriente I sub, y podemos comprobar que la corriente equivalente de Norton es igual a 1 amperio. Tenemos el voltaje equivalente de Norton igual a 4 voltios entre la resistencia equivalente de Norton o de Thevenin, que es igual a 4 ohm, y nos da una corriente de Norton igual a 1 amperio. Lo hemos verificado, comprobamos el teorema de Norton. Ahora, como conclusiones tenemos que el teorema de Thevenin permite que aislemos una porción de una red, mientras la porción restante se reemplaza por una red equivalente. Ahora, el equivalente de Thevenin consta de una fuente de tensión que hemos denominado voltaje equivalente de Thevenin en serie con un resistor que denominamos resistencia de Thevenin. Ahora, el circuito equivalente de Norton podemos derivarlo del circuito equivalente de Thevenin haciendo simplemente una transformación de fuente. Básicamente lo que hacemos acá es que tenemos el teorema de Thevenin y aplicamos una transformación de fuente y llegamos al teorema de Norton. Ahora, a partir de una fuente de corriente denominada corriente de Norton y una resistencia denominada resistencia de Norton, ambos elementos conectados en paralelo, podemos realizar un análisis más sencillo en circuitos eléctricos. Esto nos permite pues poder solucionar el problema de circuitos eléctricos de una forma sencilla, pues que nos facilita los cálculos matemáticos y así poder dar una solución precisa y con un mismo resultado que aplicando métodos que se nos dificulta el cálculo matemático. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.